La historia que vamos a contarles hoy en Territorio Negro seguro que la recuerdan perfectamente porque la tenemos muy reciente, ¿no? Es muy fresca. El pasado 4 de mayo fue hallado el cadáver de un agente de tráfico de la Guardia Urbana de Barcelona. Era el cuerpo de Pedro Rodríguez, que estaba prácticamente consumido por el calor, por las llamas, y estaba pues en el maletero dentro de su propio vehículo. Las investigaciones de los Mossos d'Esquadra para esclarecer el crimen han revelado una especie de triángulo, de siniestro triángulo de amor y muerte del que formaban parte la víctima, claro, y otros 2 guardias urbanos que son los que han acusado de asesinato. Son Rosa Peral, ella, y Albert López, él. Bien, pues de esta historia negra y de sus personajes nos va a hablar hoy en el Territorio Negro Manu Marlasca. Buenas tardes, Manu. Hola, muy buenas tardes, Julia. Hoy en solitario, ¿eh? Hoy hemos dado fiesta a Luis Rendueles. Sí, le hemos dado el lunes libre. Bueno, esta historia nace, decíamos, cuando se encuentra el cuerpo de un guardia urbano prácticamente calcinado. Hablemos del lugar de este hallazgo. Bueno, está junto al pantano de Foix, allí en la provincia de Barcelona, en una pista forestal, en medio de una zona boscosa, bastante recóndita, ¿eh? Un excursionista encuentra los restos de un coche que estaban aún candente, aún caliente, estaba el fuego extinguido ya, apagado, pero el coche estaba todavía muy caliente. Estaba absolutamente devorado por las llamas, completamente negro, no quedaba nada dentro del coche y quedaba lo que es el chasis, las partes metálicas nada más. Dentro del maletero hay un cadáver, o más bien lo que queda de él, porque estaba reducido casi a cenizas como el resto del vehículo. Afortunadamente, la policía pudo encontrar en esos restos del coche el número de bastidor que tienen todos los vehículos y que resiste bastante la acción del fuego. Está grabado, digamos, y no es un papel, sino que está grabado dentro de la chapa, ¿no? Y ese número de bastidor sirve a los Mossos para empezar ya, para tener algún hilo del que empezar a tirar. Y en pocos minutos, los Mossos d'Esquadra averiguan que el coche pertenece a Pedro Rodríguez, que es un agente de tráfico de la Guardia Urbana de Barcelona. O sea que en ese momento ya los Mossos, además con mucha rapidez, los Mossos ya tienen claro quién es el propietario del coche. En cuanto al cadáver, si estaba tan calcinado, tampoco era fácil identificarle, ¿no? No, era imposible identificar ese cadáver porque no quedaba prácticamente nada de él. Quienes prendieron fuego al coche no lo hicieron de manera aleatoria, no lo hicieron de cualquier forma, sino que se preocuparon de que se quemara muy despacio para que el maletero hiciese un efecto de horno. En el maletero estaba el cadáver y el maletero lo que hizo fue hacer las veces de horno, ¿no? Pese a ello, el fuego sí que no destruyó una prótesis metálica de espalda que Pedro Rodríguez, el titular del coche, llevaba desde el pasado mes de octubre. Y como todas las prótesis de espalda o de cualquier otra cosa, esa prótesis llevaba un número de serie y ese número de serie llevó a la identificación ya esta sí definitiva de Pedro Rodríguez. O sea que primero encuentran el coche es de Pedro Rodríguez y el cadáver también es de Pedro Rodríguez. Esa prótesis por lo menos. Por el número de esa prótesis, eso es. Bueno, ¿y quién es Pedro Rodríguez? ¿Es un agente más de la Guardia Urbana? ¿Tiene algún pasado particular? No es un agente más. Estaba en el momento de los hechos, cuando es asesinado, estaba apartado del servicio a consecuencia de un gravísimo incidente que protagonizó él el pasado 15 de agosto. Ese día, un motorista, un chaval de 18 años, se saltó un control de tráfico montado en la carretera de Arrabasada, allí en Barcelona, y Pedro, que formaba parte de la dotación de ese control, estuvo a punto de ser atropellado por el motorista y salió detrás de él. Las cámaras de la perrera municipal, que están muy cerca del lugar de los hechos, grabaron a la gente agrediendo al motorista, cómo lo zarandea, lo tira contra unos contenedores y, bueno, le da una curiosa paliza. La propia unidad de asuntos internos de la Guardia Urbana puso los hechos en conocimiento del juzgado, pero el policía no llegó al banquillo porque la víctima y él llegaron a un acuerdo económico de indemnización para que no llegase al banquillo. Pese a ello, el agente, esto es la vía penal, pero en la vía administrativa, el agente seguía suspendido y tenía un expediente disciplinario abierto que podría acabar casi con toda seguridad con la expulsión del agente del cuerpo. Y eso es lo que estaba todavía... tramitándose en ese momento. Tramitándose, bien. La víctima, por tanto, el hombre asesinado o calcinado en ese momento, ¿no? Es un agente suspendido y supongo que los Mossos d'Esquadra pues, debieron de investigar a fondo ese incidente con el motorista y al entorno más cercano, a ver si de ahí sacaban alguna pista. Eso es, empiezan a investigar, bueno, pues todo como en esa teoría que hemos explicado aquí a veces de los círculos, los primeros círculos, a ver si ahí podría estar el enigma de este asesinato tan brutal. Y se enteran a las primeras horas de la investigación que Pedro mantenía desde el pasado verano una relación sentimental con una compañera, con Rosa Peral. De hecho, vivían en la misma casa, vivían juntos en Vilanova y la Geltrú, junto a las 2 hijas de la mujer. Los Mossos interrogan a Rosa, lo primero, a las pocas horas de encontrar el cuerpo, y la mujer les dijo que sí, que había discutido con Pedro y que se había marchado de casa 2 días antes del hallazgo del cuerpo, es decir, el día 2 de mayo.
Dice que no denunció su desaparición porque pensaba que su pareja, bueno, pues estaba tomando un tiempo, quería replantearse su relación, no estaban del todo a gusto. Y tampoco intentó ponerse en contacto con él. Los Mossos le preguntan, bueno, ¿le has llamado? ¿Has ido a verle? Y ella dice que no le quiso llamar. Y los agentes comprueban que efectivamente le piden su teléfono y ven que no hay ni ninguna llamada, ni WhatsApp, ni mensajes, ni nada. Algo parece, por tanto, no cuadrar ya desde ese primer momento, ¿no? Porque que no haya ni siquiera una llamada de Rosa interesándose por su pareja, bueno, pareja o expareja, si se sigue su versión y es verdad que él se ha ido, ¿no? Pero en los días siguientes, ¿qué comportamiento tiene Rosa? Imagino que la policía estaría muy al tanto, ¿no? Sí, esa primera entrevista con ella no deja muy convencidos a los investigadores de los Mossos d'Esquadra, y el día 7, 3 días después del hallazgo del cuerpo, Rosa actualizó su foto de perfil de Facebook y puso una con Pedro a modo de homenaje. Otros 3 días después, el día 10 de mayo, Rosa acude junto a un centenar de agentes de la Guardia Urbana al pantano de Fox, al lugar del hallazgo, sí, a rendir homenaje al policía asesinado. Allí soltó alguna lágrima, recibe el pésame de sus compañeros, depositan unas flores, unas imágenes, unas fotografías de Pedro, y le dice a los compañeros en ese momento que había solicitado escolta porque estaba asustada, tenía miedo, dice, de que le iba a pasar algo parecido a lo que le había ocurrido a Pedro. Ella piensa que el asesino de Pedro podía también tomarla contra él, pero tampoco da ninguna razón sólida. Ya. O sea que ella, digamos, se comporta como aunque no estuvieran casados, se comporta como una viuda, ¿eh? Sí, en sí, ese momento. esos días, desde luego, de viuda doliente, allí en ese homenaje, llora, bueno. Pero alguien hace llegar a los Mossos d'Esquadra una fotografía muy significativa de días atrás, concretamente del día 4 de mayo. El mismo día, recordemos, que su pareja, que Pedro, estaba siendo consumido por el fuego dentro de ese coche. Rosa, en esa imagen que ha publicado La Vanguardia, sí, posa en la fotografía junto a su compañero Albert López y le saca la lengua al fotógrafo. Están en una comida junto a otros compañeros de la Guardia Urbana en un restaurante de Poblenou, y a nadie le sorprende la intimidad y la confianza que parecen tener Albert y Rosa. La Guardia Urbana sabía que habían sido pareja y compañeros en la USD, compañeros de patrulla en la unidad de apoyo diurno de la Guardia Urbana. O sea que esa comida se celebra 2 días después de que supuestamente Pedro se marchase de casa y por tanto el día en que aparece su cadáver ardiendo junto al pantano, ¿no? Bien, eso o sea, es. Él estaba ardiendo y ella está de comida, ¿sí? Estaba de comida, eso bien. es. Hablemos ahora del segundo vértice del triángulo, ¿no? Ahora hablemos de ella, de Rosa Peral, la que se fotografió con la lengua, sacando la lengua. Bueno, un Sí. personaje apasionante, como veremos ahora. Con solo 20 años, en el año 2006, Rosa se presentó a las oposiciones para ingresar en la Guardia Urbana. Hasta ese momento ella se ganaba la vida como gogó, como bailarina de las discotecas más conocidas de Barcelona. Aprobó la oposición, ingresó en la Escuela de Policía de Cataluña y de la escuela sale al año siguiente, en el año 2007, con un expediente bastante bueno, por cierto. Ella pasa, como todos los agentes, 2 años en prácticas en la comisaría de Ciudad Bella y en el año 2009 se incorpora a esa unidad que te decía antes, a la USD, que es la unidad de apoyo diurno de la Guardia Urbana. En aquellas fechas, precisamente, se casó con un mozo de escuadra, tuvo 2 hijas con él, pero casi al mismo tiempo inicia una relación extramarital con un superior de la Guardia Urbana que acabó muy pronto, aunque esa relación sigue coleando hasta hoy, pese a que han pasado 8 años. Sí, ahora nos contará Manu por qué sigue coleando esa relación que mantuvo con un superior, porque a mí esto me ha sorprendido muchísimo. Sí, el pasado mes de abril, Rosa le contó a un periodista de La Vanguardia los detalles de la pornovenganza de la que fue presuntamente objeto por parte de ese superior con el que mantuvo una relación. Se trata de un hombre 13 años mayor que ella entonces era muy joven cuando inicia esta relación, tenía apenas 22 años, él era 13 años mayor, y el día 28 de febrero del año 2008, después de dejarle, todos los contactos de Rosa recibieron una imagen de ella haciendo una felación a un hombre. El correo, según la Fiscalía, fue enviado por el superior de la mujer empleando las claves de Rosa, que ésta le había facilitado mientras estaban juntos, porque decía que era un tipo muy celoso y tenía el control sobre su correo electrónico. Yeah. El juicio de esta pornovenganza precisamente se iba a celebrar el pasado 15 de mayo, pero ese día Rosa estaba ya detenida. Así que ese juicio, en fin, la pornovenganza va a quedar... Bueno, lo que me cuentas. Desde luego, hasta ahora, fíjense que Rosa Peral pues parece un personaje de cine o de novela negra, ¿no? Sí, desde luego que sí. Es una persona que parece atraer los problemas. Ella también, aparte de esta pornovenganza, es coprotagonista de un oscuro episodio ocurrido en la montaña de Montjuïc el 9 de agosto del año 2014. Menuda historia esta que vas a contar ahora también, ¿eh? Ese día Rosa patrullaba junto a Albert López, recordemos, el guardia urbano con el que posa en la fotografía, y ambos actuaron contra un grupo de vendedores ambulantes.
ambulantes. Esta unidad, una de las actuaciones más frecuentes que tiene es esta persecución de los vendedores ambulantes, ¿no? Bueno, uno de estos vendedores, José Antonio González, de 50 años, logra escapar a la carrera, pero la policía le localiza un poquito después. Rosa es la primera que llega hasta él, intenta detenerle, pero según el atestado instruido por la Guardia Urbana, el hombre sacó una pequeña navaja e hirió varias veces, un par de veces, en una tibia a la policía. Su compañero Albert hizo ademán de desenfundar la pistola para que el tipo soltase la navaja, pero en ese momento el vendedor salta de espaldas hacia unos arbustos y esos arbustos ocultaban un precipicio de 20 metros por el que se despeña el vendedor y se muere, se mata. Supongo que esa muerte se investigó lo suficiente, ¿no? Bueno, los Mossos dieron por buena la versión de los 3 guardias urbanos que participaron directamente en la detención del vendedor. Uno de ellos es Rosa, el otro es Albert y un tercer agente falleció tras un accidente de tráfico hace relativamente poco tiempo. El juzgado cerró el caso después de que los Mossos no vieran ningún delito y nadie, y esto es terrible, ni siquiera los familiares de la víctima preguntaron por esa muerte hasta ahora mismo. Ni un juzgado, ningún grupo de la oposición, ni siquiera la familia. Claro, ahora sí que han preguntado, porque Rosa y Albert, los dos detenidos por la muerte de Pedro, estaban juntos también en ese episodio. Y hablemos ahora del tercero, hablemos ahora de Albert. Es el tercer vértice, el tercer protagonista de este triángulo. ¿Qué sabemos de este hombre? Albert López es un tipo duro, un tipo grande, alto, de más de 100 kilos de peso, aficionado al gimnasio, al boxeo, al kickboxing y a las motos de gran cilindrada. Tiene una BMW de altísima cilindrada, muy potente. Él ha sido pareja sentimental de Rosa de manera intermitente en los últimos años, además de formar con ella pareja de patrulla durante varios años. Aparte de la muerte del vendedor, Albert ha protagonizado otros 2 incidentes bastante graves. En el año 2011 fue juzgado y absuelto por agredir a un mantero y al año siguiente fue condenado por dar una paliza a un vendedor senegalés, y de esto te acordarás. Es una agresión que fue grabada en vídeo y difundida por todas las televisiones. Sale él dándole gomazos, dándole porrazos a un vendedor senegalés que está en el suelo. Pues menuda pieza. Y ya, en fin, ya hemos presentado a los 3 protagonistas, a los 3 vértices del triángulo. Tienen en común, claro, que pues pertenecen al mismo cuerpo, visten el mismo uniforme, el de la Guardia Urbana de Barcelona, y los 3 se han visto envueltos, eso es evidente, en asuntos turbios. Que si agresiones, que si una muerte, que si una porno venganza. Bueno, y en mitad de todo esto, el pasado 13 de mayo, los Mossos d'Esquadra deciden detener a Albert y a Rosa por la muerte de su compañero Pedro. ¿Qué llevan los Mossos? Digamos, ¿dónde están los indicios para que lleguen a arrestar a sus compañeros? Bueno, los agentes de la Guardia Urbana. Recordemos que han pasado apenas 9 días desde el hallazgo del cuerpo y, como te decía antes, las explicaciones de Rosa en el primer momento no convencen a los investigadores, que centran ya el foco, centran las pesquisas en torno a ella, ¿no? De hecho, ella es detenida el día 13 cuando va a comisaría a presentar una denuncia. ¿Contra quién? Contra Albert, contra su compañero. Dice que la estaba acosando. Cuando le empiezan a preguntar por esa denuncia, por la razón de esa denuncia, no les cuadra nada a los Mossos y deciden detenerla. Además, hay un detalle que llama poderosamente la atención del grupo de investigadores de los Mossos d'Esquadra. Tras esa comida en la que Rosa y Albert son fotografiados, recuerden, el día que es encontrado el cadáver de Pedro, él se presenta a trabajar con el pelo completamente rapado y sin barba, una barba que cuidaba celosamente desde años atrás y con la que aparecen todas las fotografías. Una barba muy cuidada, así, una barba tipo hipster, ¿no? Pero hay más. Rosa y Albert apagan durante unas horas sus teléfonos. Esas horas son exactamente las horas que coinciden con la data de la muerte, aproximadamente, la muerte de Pedro. Pero, y esto se ve que no lo sabían, hay apps, hay aplicaciones en el móvil que, pese a tener el teléfono apagado, siguen geolocalizando el teléfono. Y sus teléfonos están posicionados, ¿dónde? Pues sí, naturalmente. En el pantano de Foix. Muy cerca del pantano de Foix, donde fue encontrado el cuerpo de Pedro. Esas apps les delatan, en este caso, a los dos. Pero además, el padre de las hijas de Rosa, ese mozo de escuadra con el que contrajo matrimonio, le contó a sus compañeros que una de las niñas le había dicho que vio a su madre manchada de sangre, que oyó gritos y vio manchada a su madre de sangre poco antes de encontrarse el cuerpo de Pedro. Es decir, que por lo que veo los Mossos d'Esquadra tenían pruebas o había pruebas suficientes para implicarles en el crimen, ¿no? Y después de la detención, ¿encontraron más pruebas? Hay varios registros, se registraron las taquillas de los dos, de Albert y de Rosa, les excarcelaron de hecho para acudir con ellos, y luego hay registros en sus domicilios y en los coches. En el maletero del coche de Albert hay un dato muy significativo, que es que desprendía mucho olor a gasolina, probablemente la que se empleó como acelerante del fuego para deshacerse del cadáver. Y allí mismo en el coche hay rastros de sangre que ya veremos si esa sangre corresponde a Pedro o no. Eso es. Tras tomar declaración a los dos, el juez encargado del caso los envió a prisión a los dos, porque considera que hay pruebas suficientes contra
a los dos, aunque ni los investigadores ni el instructor han podido hacer, y esto es todavía lo que falta, hacer un relato preciso de exactamente lo que ocurrió, cómo se desarrollaron los hechos. ¿Ellos qué han contado? Porque supongo que cuando les detienen, no sé si estarían lo suficiente de acuerdo como para mantener un relato idéntico los dos, ¿o no? No, en Vale. un principio Rosa mantuvo su inocencia, le dijo a los Mossos que no sabía nada de Pedro desde 2 días antes del crimen, pero luego se ve que macerada durante esos 2 o 3 días en el calabozo ante el juez, cambió su versión e hizo un relato en el que cargaba todas las culpas contra su compañero y amante, Albert. Dijo que este estaba obsesionado con ella, que quería recuperarla, que quería casarse con ella y que veía a Pedro como un obstáculo, aunque ella le había dicho muchas veces que no quería saber nada de él y que no quería retomar su relación con él, que quería seguir siendo fiel a Pedro. Ella se presenta como víctima de un acoso, pero claro, cuando el juez y los Mossos de Escuadra le piden pruebas de ese acoso, ella no tenía ni un solo mensaje en el teléfono que apuntalase esa hipótesis. Ya. Y pese a que el posicionamiento del teléfono de Albert demuestra que Albert solo fue 2 veces a casa de Rosa en los últimos meses. Si está siendo acosada, te perseguiría a casa también, pero no. Él solo aparece 2 veces en su casa, el día del crimen y al día siguiente del crimen. ¿Y qué contó Rosa sobre lo que pasó el día del asesinato? Bueno, ella le cuenta a los Mossos de Escuadra en esta última versión que Albert se presentó en su casa con el rostro cubierto por un pasamontañas, que le pide que subiese al piso de arriba con sus hijas y que cuando bajó, Pedro ya estaba muerto. Rosa dijo que le había asesinado con un hacha que no aparece por ninguna parte, los Mossos no han encontrado nada, y que Albert la obligó bajo amenazas a ella y a sus hijas, amenazas terribles, amenazas de muerte, a limpiar la sangre de la casa y a deshacerse del cadáver. Esas mismas amenazas hicieron posible, según ella, que luego se fuesen a comer tranquilamente con sus compañeros. Hombre, no parece muy creíble estas amenazas, ¿no? Después de verlos en la fotografía bromear y sacar la lengua muy relajada en esa comida. Eso es lo que contó ella. Y Albert, ¿él qué contó después de haber sido detenido? Pues supongo que te lo puedes imaginar. Albert dijo que ella y Rosa que él y Rosa seguían siendo amantes y que la mujer, en un momento dado de ese día, le llama pidiéndole ayuda. Él, naturalmente, acude a casa de Rosa y allí lo que se encuentra es a Pedro ya muerto. Su compañera y amante le ruega que por favor le echase una mano para deshacerse del cadáver y así lo hizo, yendo hasta el pantano de Fox y prendiendo fuego al coche de Pedro. Ya. Supongo que la verdad no estará ni en una ni en otra versión, ¿no? Tendrá que finalmente la policía hilar, ¿no? Y la justicia luego decidir. Las investigaciones tendrán que averiguar esa verdad. Tampoco está claro el móvil de este crimen, porque en realidad, ¿por qué le mataron? No, ahora presuntamente. Ahora todo entra en el terreno de las hipótesis, porque, como te decía antes, no hay un relato hilado, no hay un relato de exactamente lo que ocurrió, porque tampoco el estado del cuerpo en el que fue hallado el cuerpo de Pedro, lo único que indica es que, bueno, podría ser compatible la causa de la muerte con un golpe muy fuerte a la altura de las vértebras o de la base del cráneo. Pero lo que creen los Mossos es que ambos actuaron de común acuerdo, que los dos tienen idéntica responsabilidad, aunque probablemente todo fue improvisado, no fue un crimen planificado ni mucho menos, y a la vista están todos esos cabos sueltos que han dejado por el camino, ¿no? Sobre el móvil, pues hay 2 hipótesis, que, insisto, estamos en el terreno de las hipótesis nada más, pero hay 2 hipótesis que tienen mucha fuerza. La primera, la vamos a llamar la más clásica, es que Pedro, la víctima, descubriera que Albert y Rosa seguían siendo amantes y se montase una bronca, una discusión que acabó de la peor manera posible. Y la otra versión, que es mucho más siniestra, es que Pedro era depositario de un secreto sobre lo ocurrido en la montaña de Montjuïc con ese vendedor y amenazase con contarlo. Y Rosa y Albert decidiesen callar la boca para siempre. Yeah. De hecho, Rosa apuntó en su última declaración ante los Mossos algo en este sentido, ¿no? Ella también se eximió de cualquier responsabilidad en la muerte de ese vendedor y dijo que había sido Albert el responsable de empujarle por ese barranco. Y del tema de la pornovenganza, del cargo de la Guardia Urbana que cuando Rosa le echa de su vida difunde la fotografía. Bueno, ¿Se podrá hacer ese juicio o se para todo? Bueno, se tendrá que celebrar porque son cosas distintas. Claro, por eso digo, está bien saberlo, ¿no? De hecho, ella quería que se celebrase el juicio con su pareja, con su marido, ya asesinado, ya muerto. Los compañeros le dijeron, hombre, se aplaza el juicio, y ella dijo, no, son cosas distintas. Una cosa es la muerte de Pedro y otra cosa es este asunto. Es cierto que esa pornovenganza, ella la saca a la luz muchos años después de que ocurriese. La teoría de ella es que todavía los jóvenes agentes que llegan a la Guardia Urbana siguen recibiendo esa imagen de ella y, bueno, pues que el daño moral que le estaba haciendo era insoportable. Bueno, pues veremos cómo acaba esta historia. Manu Marlasca, gracias y buenas tardes. Gracias a todos, buenas tardes. Un beso. Hasta aquí el Territorio Negro de hoy. Enseguida llegan las noticias.